Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de la Escuela Sabática. Qué bueno es compartir esta mañana con ustedes la lectura de la lección y saber que ustedes están allí para compartir con nosotros y para compartir con otros también este hermoso programa. Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe durante esta lectura, así que te invito a hacer la oración. Padre querido, gracias te damos por tu compañía y tu bendición al despertar y que queremos pedirte que nos acompañe ahora, Señor, al compartir la lectura de la lección de la escuela sabática, también alrededor por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos estudiando la lección número 1 de este cuarto trimestre que se titula, bueno, señales que indican el camino. Y hoy vamos a repasar en primer término el texto de memoria que se encuentra en San Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, también hizo Jesús otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Es un versículo interesante del libro de Juan, pero que nos ayuda a entender también un poquito más la idea que tenía Juan acerca de describir quién era Jesús para nosotros. ¿Qué tenemos para vivir? El título es La segunda señal en Galilea. Y ayer estuvimos con la primera señal, que fue la boda de Caná, y vamos a investigar cuál es la segunda señal que se refiere Juan al leer Juan 4 46 al 54. Durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. ¿Por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Escuchemos la cita. San Juan capítulo 4 versículo 46 a 54 dice así. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Al relatar la segunda señal que Jesús hizo en Galilea, Juan remite a la primera, que fue la de las bodas de Caná. Juan parece decir, las señales que hizo Jesús les ayudarán a comprender quién es Él. Y luego añade, esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Al principio, la respuesta de Jesús a la súplica del noble puede parecer dura. Sin embargo, este funcionario había hecho de la curación de su hijo el criterio para creer en Jesús. Jesús leyó su corazón e identificó la enfermedad espiritual que era más profunda que la dolencia mortal de su hijo. Como un rayo caído del cielo, el hombre reconoció de repente que su pobreza espiritual podía costarle la vida a su hijo. Es importante reconocer que los milagros no demostraron por sí mismos que Jesús era el Mesías. Otros han realizado milagros, aunque fueron verdaderos profetas, otros falsos,
Los milagros solo revelan la existencia de lo sobrenatural, pero no significan necesariamente que Dios sea quien los hace. Satanás puede hacer milagros, sí, pero por ello entendemos estos como actos sobrenaturales, ¿no? El noble, angustiado, se entregó a la misericordia de Jesús, suplicándole que le curara a su hijo. La respuesta de Jesús fue tranquilizadora y le dijo: ve, tu hijo vive, de acuerdo al versículo 50, ¿no? Aunque el verbo griego está conjugado en tiempo presente en el original, vive, algunas versiones lo traducen como futuro, vivirá, pues se trata de que en la gramática griega recibe el nombre de presente futurista, usado para describir un acontecimiento futuro, pero tan seguro como si ya estuviera sucediendo. El hombre no se apresuró a volver a su casa, sino que como evidencia de su fe en Jesús, llegó a casa al día siguiente y descubrió que la fiebre había abandonado a su hijo el día anterior, exactamente cuando Jesús había dicho estas palabras. ¿Qué razón tan poderosa para creer en Jesús? Y una pregunta final para reflexionar, ¿no? Aunque viéramos un milagro, ¿qué otros criterios debemos tener en cuenta antes de suponer automáticamente que proviene de Dios? Yo creo que especialmente tenemos que tener en cuenta la fe en la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia habla de Jesús, habla de los milagros que hizo, pero eh, también tenemos que tener en cuenta que Dios no se contradice en su palabra. Lo que dice en una parte no se contradice en la otra. Y dice siempre la verdad y lo que Dios dice se cumple. El enemigo, sin embargo, puede hacer milagros, pero los milagros del enemigo son falsos milagros, por supuesto, y no son completos nunca. Por otro lado, ¿no? Los frutos que traen estos milagros, ¿no? Exactamente, Acá exactamente. vemos la conversión de una familia, ¿no? Con un milagro que Jesús hizo. Muy bien, vamos a ver algo más para hoy, Viviana. En el Reavivados por su palabra, hoy nos toca leer Lucas capítulo 18. Este capítulo 18 de Lucas es un capítulo activo de Jesús, ¿no? Eh, Tenemos un Jesús eh, contando historias, parábolas, tratando de que los discípulos comprendan el sentido de su misión acá. También una entrevista con un muchacho rico, con el joven rico. También tenemos un milagro, eh, con un milagro con un ciego, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir? En el capítulo del 17 de ayer habíamos terminado hablando acerca de los hechos que Jesús predice en relación a su venida, ¿no? Comparaciones en relación a esto. Y como una especie de continuación, él quiere ampliar un poquito más en el capítulo 18, terminando el concepto ¿no? De qué cosas iban a suceder previas a su venida, y él empieza contándoles una historia en la que resalta la necesidad de orar. Y vemos esta palabra, ¿no? Necesidad de orar siempre y no desmayar. Unos conceptos muy interesantes en el contexto, ¿no? Que estamos viviendo hoy, es el contexto del tiempo del fin. Y ahí cuenta la historia de una viuda y un juez y una viuda que insistía y Jesús termina haciendo unas preguntas, ¿no? En el versículo 7 porque dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará la fe en la tierra? Este, en este sentido, ¿no? Habla acerca de que van a ser circunstancias tan terribles las que pasen en la tierra previas a la venida de Jesús, las que habíamos venido relatando en el capítulo 17, que es las que estamos viviendo hoy y
que podrían ser un motivo para que nosotros desmayemos, ¿no? En nuestra oración, en nuestro sentido de la oración. Por eso comienza este capítulo hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, el compromiso personal que tenemos que hacer con la oración, ¿no? Y a no desanimarnos cuando las cosas no se dan como nosotros esperamos, como nosotros pedimos o en el tiempo. Y seguidamente de este concepto, ¿no? Comienza contando otra historia, sigue contando otra historia es la del publicano y el fariseo, que nuevamente toca el tema de la oración, pero en el sentido de la actitud personal que tenemos que tener. Y ahí compara, ¿no? Dos personajes, ¿no? Que con actitudes opuestas, porque tenemos un fariseo puesto en pie, versículo 11, que oraba consigo mismo de esta manera. Y el versículo, esta expresión, oraba consigo mismo, hace más referencia a como que el fariseo cuando oraba, en realidad estaba hablando hacia él, no estaba orando, no estaba haciendo esa comunicación sincera, ¿no? Que debiéramos tener para con Dios. Él hablaba en sí para consigo mismo, él se estaba hablando a él, orándose a él. Y ahí comienza contando toda la serie de situaciones que él se sentía mejor. La verdad que él contaba todas las cosas y se comparaba y se creía mejor. Y más allá, a lo lejos, estaba el publicano, porque dice que estando lejos, es la actitud de este publicano, él se sentía pecador, porque él decía, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador, ¿no? Y su actitud era totalmente opuesta, porque él se creía inferior a los demás, contrario al fariseo que se creía superior a los demás. Ambos oraban, ambos oraban, pero da la impresión que la persona a la que estaba orando el fariseo no era, no era Dios. Y, y el versículo 14 concluye esta historia porque dice, os digo que éste, siendo del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, y ahí termina diciendo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Una actitud eh, humilde para acercarnos a Dios, ¿no? No creernos ni de más, ni que estamos en un escalafón superior a los demás. eh, Tener en cuenta estas cuestiones al orar, ¿no? Las otras historias que hay eh, traen a Jesús niños para que Él los bendiga. Después la entrevista con el joven rico que ya habíamos comentado recién. Y como una conclusión, ¿no? A lo del joven rico, tenemos esta expresión, ¿no? Porque Jesús se entristece, ¿no? Cuando ve a este joven que se aleja y él dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas o los que priorizan sus riquezas, podríamos decir, ¿no? Porque esta es la historia del joven rico. No es que esté mal las riquezas, sino que poner en primer lugar a las riquezas, eso sí es lo que pone en peligro la salvación de las personas. Eh, Después de esto, habla acerca de nuestras prioridades en relación a la salvación, porque continuando, ¿no? Con este sentido de la idea de las prioridades, tenemos estas expresiones de Jesús, porque dice, de cierto os digo que no hay nadie que no haya dejado casa, padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, en la vida eterna, ¿no? Eh, y entonces habla acerca de que dónde están puestas nuestras prioridades, qué es lo que vamos a hacer con estas cuestiones que tenemos y qué es lo primero en nuestras vidas. Em, y bueno, una predicción sobre el sufrimiento de Jesús, ¿no?
el objetivo de la misión de Jesús en la tierra, pero tristemente, ¿no? Versículo 34 dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Y ahí comienza la historia, ¿no? En el 35 de un ciego que recibió la vista, ¿no? Pero versículo 42 vuelve a hacer énfasis en la fe y en la salvación porque le dice, Jesús le dijo, ni bien lo curó, ¿no? Recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y la actitud, ¿no? De este ciego fue que él, luego, cuando recibió la vista, siguió a Jesús glorificando a Dios y todo el pueblo vio aquello y dio alabanzas a Dios. Un ejemplo, ¿no? De un milagro, de un hecho milagroso que hace Jesús y que la gente que presencia ese milagro termina alabando a Dios. Muy bien, este es el resumen del capítulo 18, capítulo con muchas enseñanzas, muchas lecciones para nuestra vida personal. Muy bien, agradecemos a Dios entonces por las intensas actividades de Jesús, allí relatado por Lucas, donde vemos a un Jesús que se mezcla con las personas, que observa a las personas y que también nos trae estas lecciones personales para nosotros que nos llega hasta hoy. Te invito a que puedas seguir estudiando un capítulo diario de la palabra de Dios. Y en este momento ingresamos a esta parte de nuestro estudio, nuestra presentación, que es la parte de orar. Como dice una frase allí en uno de los libros de la hermana White, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Por eso te invito a que podamos orar y orar los unos por los otros cada día para que no caigamos en tentación. Oremos. Señor, que estás en los cielos, nos acercamos a tu trono de gracia esta mañana para agradecerte por la salvación, agradecerte porque tú eres un Dios de amor, un Dios grande, misericordioso, un Dios que hiciste todo para que los principios y señales de tu grandeza, de tu divinidad, estén plasmados en tu palabra, como en el caso del libro de Juan. Ayúdanos a entender cada día este libro, este evangelio, las buenas nuevas, y a prepararnos para encontrarnos contigo. Bendice a mis amigos, bendice a los que estudian tu palabra, a los que se están preparando para el bautismo, y acompáñanos durante esta jornada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga y será hasta mañana. Bendiciones. Buena jornada.